Buenas, mi nombre es Juan Hurtado y expondré lo siguiente. Accesorios que se usan en una instalación eléctrica. Interruptores de luz permiten encender y apagar la corriente eléctrica en un circuito. Las tomas de corriente o tomacorrientes, conexiones donde se pueden enchufar dispositivos eléctricos para recibir energía. Placas de pared, cubiertas que se colocan alrededor de los interruptores y tomas de corriente para proteger los cables y dar un acabado estético. Cajas de empalme, cajas donde se conectan los cables eléctricos para derivar o empalmar circuitos. Cajas de interruptores y tomas, cajas diseñadas para albergar interruptores de luz y tomas de corriente. Tubos o conductos eléctricos se utilizan para proteger los cables eléctricos y proporcionar un camino seguro para el cableado. Los conectores de cables se usan para unir cables eléctricos de manera segura y confiable. Cintas aislantes se emplean para envolver y aislar conexiones eléctricas expuestas para evitar cortocircuitos. Fusibles. Dispositivos de protección que se usan para interrumpir la corriente eléctrica en caso de sobrecarga o cortocircuito. Interruptores de circuito. Dispositivos de seguridad que se usan para detectar y cortar automáticamente el suministro eléctrico en caso de una sobrecarga o falla en el circuito. Las lámparas y luminarias se utilizan para iluminar áreas diferentes, incluyendo las lámparas de techo, lámparas de mesa y los focos de mesa. Los transformadores son dispositivos que modifican el voltaje de la corriente eléctrica para adaptarlo a las necesidades específicas de un dispositivo. Las regletas de conexión son dispositivos utilizados para conectar múltiples cables eléctricos en un solo punto. Los terminales eléctricos se usan para conectar los extremos de un cable eléctrico a componentes. Y los dispositivos de tierra, que son los que aseguran que la corriente eléctrica se descargue de manera segura. En caso de falla en el sistema eléctrico a tierra, para evitar descargas eléctricas peligrosas. Dispositivos de maniobra y protección. El seleccionador eléctrico es un dispositivo mecánico capaz de mantener aislada una instalación eléctrica de su red de alimentación según la norma. Es un dispositivo de ruptura lenta, puesto que depende de la manipulación de un operario. Un interruptor eléctrico es un dispositivo empleado con el fin de desviar u obstaculizar el flujo de corriente eléctrica. Un contactor es un elemento electromecánico que tiene la capacidad de establecer o interrumpir la corriente eléctrica de una carga, con la posibilidad de ser accionado a distancia, mediante la utilización de elementos de comando, los cuales están compuestos por un circuito bobina o electroimán, por el cual circula una menor corriente que la de la carga en sí. Incluso podría utilizarse en baja tensión para el comando. Un relé térmico de sobrecarga son los aparatos más utilizados para proteger los motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. El fusible es un dispositivo constituido por un soporte adecuado o un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto, que se intercala en un punto determinado de una instalación eléctrica para que se funda. Cuando la intensidad supere por un cortocircuito o un exceso de carga un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalación.
con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de otros elementos. Un interruptor magnetotérmico es un dispositivo capaz de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito, el magnético y el térmico. La puesta a tierra es la conexión de superficies conductoras expuestas a algún punto no energizado. Comúnmente es la tierra sobre la que se posa la construcción, de allí su nombre. El guardamotor es un interruptor magnetotérmico especialmente diseñado para la protección de motores eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo una curva de disparo que lo hace más robusto frente a las sobreintensidades transitorias típicas de los arranques de los motores. Las tanquillas. Al momento de diseñar y construir redes canalizadas, se deben prever ciertas cosas, como es muy importante el diseño y el tamaño de ellas. Existen dos tipos de tanquillas. Las tipo A son las más usadas. Ellas son rectangulares. Tienen las siguientes medidas: 1,20 m de largo por 0,60 metros de ancho y una profundidad oscilante entre 0,70 metros hasta 1 metro de profundidad. Las tipo B son las menos usadas. Son cuadradas y tienen las siguientes medidas: 0,60 metros de largo, 0,60 metros de ancho y una profundidad oscilante entre 0,70 y 1 metro de profundidad. La diferencia entre A y B es que la A es para realizar cruces de calles, derivaciones, empalmes o punto inicial y final de un tramo. En cambio, las tipo B son ideales para comunicar las tipo A, como tanquilla de paso, y que en ellas no se debe realizar cruces de calle, derivación, empalme o puntos finales o iniciales. La diferencia entre A y B es que la A es para realizar cruces de calles, derivaciones, empalmes o punto inicial y final de un tramo. En cambio, las tipo B son ideales para comunicar las tipo A, como tanquilla de paso, y que en ellas no se debe realizar cruces de calle, derivación, empalme o puntos finales o iniciales. Las tapas de tanquilla deben ser de hierro colado o fundido, y en sus medidas estándar tipo A y B, las tapas pueden ser reforzadas solo cuando existen riesgos de paso vehicular. De lo contrario pueden y deben instalarse sencillas. Las tapas de concreto se fracturan y dañan con facilidad y son difíciles de levantar y colocar. Las tapas de láminas de acero son inseguras, pueden generar peligro, sobre todo en pasos o áreas peatonales. Las tapas con rebordes superficiales pueden ocasionar caídas si están en áreas peatonales. Las tanquillas tienen unos tamaños estandarizados por muchas razones. Los empalmes o derivaciones en las tanquillas deben hacerse con mangas especiales, y estas mangas tienen unas medidas que no caben en tanquillas con medidas menores a las tipo A. No se deben hacer empalmes en tanquillas sin mangas, ya que esto ocasiona averías, porque el núcleo del cable está expuesto, porque fue cortado para realizar las conexiones a cables de continuidad o cables inferiores, y ya estaría comprometido, porque es un área de exposición a humedad, roedores, entre otros. Los empalmes con cintas adhesivas, tape, plástico, botellas de refresco, papel envolvente no deben hacerse porque son generadores de averías particulares y masivas. Las bancadas de tubería se denomina así al banco de uno o varios ductos o tuberías de hierro, aluminio o plástico,
alojados en una zanja o canal. En algunos casos pueden estar recubiertos con tierra compactada o bien se prefiere recubrimiento de concreto de baja resistencia. Cada tubería guarda una distancia mínima entre ellas de 5 centímetros y separada de las paredes de la zanja. $7,5 cm. Hay 3 casos de tipos de bancadas comúnmente usadas para redes de alumbrado público, redes de baja tensión o redes de alta tensión. En el manual del MOP aparecen los modelos más comunes de bancada que suelen utilizarse en la construcción de redes subterráneas. Con frecuencia suelen utilizarse estos modelos de bancada en las acometidas subterráneas a edificios residenciales para llevar los conductores de alta tensión hasta la subestación de transformación y de allí hasta el tablero general. En el diseño se determina el número y tamaño de las tuberías. Adicionalmente, al resultado del número calculado suele agregarse tuberías de reserva para futuras expansiones. Para el diseño de las bancadas se debe tener en cuenta lo siguiente: zanja o canal de la bancada. La zanja tendrá sus paredes verticales y su ancho estará de acuerdo a la cantidad y separación de los tubos o ductos. La profundidad será tal que se cumplan las especificaciones referentes a las distancias mínimas a la rasante del terreno. Antes del tendido se debe apisonar el fondo de la zanja de tal manera que ofrezca un apoyo firme a los ductos sin posibilidad de hundimiento. En terrenos normales bastará rastrillar la tierra del fondo y apisonarla. Si la compactación no elimina totalmente la posibilidad de hundimiento por humedad propia del terreno, se colocará en el fondo de la zanja una capa de piedra picada de 8 a 10 centímetros de espesor para facilitar el drenaje. En terrenos rocosos o roca se extenderá una capa de arena o tierra fina bien apisonada de 10 centímetros de espesor, que servirá de capa muelle y permitirá nivelar e igualar las irregularidades del fondo. Si el fondo de la zanja es muy abrupto, se teme que las aguas del drenaje puedan causar arrastre de la arena o de la tierra fina a través de la zanja. Se sustituirá la citada capa por una de concreto pobre de 10 centímetros de espesor. En terrenos muy flojos y cuando sea probable el hundimiento del terreno, resulta necesaria la colocación de una base de concreto con una resistencia a la compresión no menor de 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Las zanjas se excavarán por completo desde una tanquilla a la otra inmediata, de forma de tal para lograrse una pendiente uniforme y a la vez haya continuidad en el apoyo del ducto, de tal forma que ningún punto del mismo quede por debajo del nivel de entrada de la tanquilla más baja. La excavación de las zanjas para las bancadas se hará de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Debe haber siempre una pendiente que permita el drenaje de la tubería. Su inclinación debe tener una caída de 30 centímetros como mínimo por cada 100 metros. La parte más alta de la pendiente se ubicará según la configuración de la superficie del terreno, de manera que las pendientes que tendrán los ductos en un tramo entre dos tanquillas debe ser uniforme y nunca será menor al 0,3%. Si la superficie del terreno presenta un cambio rasante en el recorrido entre dos puntos, la cresta de la pendiente se ubicará en la cubre del terreno. Si la superficie del terreno presenta una pendiente mayor al 0,3%, podrá tomarse el nivel del terreno como referencia para la explanación. Bajo ninguna circunstancia la tubería
puede quedar debajo del nivel de entrada de los tubos en la tanquilla más baja. El cambio de pendiente en un tramo de tubería no podrá ser mayor al 5%. Si la superficie en el recorrido es sensiblemente horizontal, la cumbre de la pendiente se situará en el punto medio entre tanquillas, vertiendo por igual hacia ambos lados. Para la conformación del suelo de la zanja y comprobar su pendiente, no deberá tomarse como referencia el nivel del terreno, salvo en los casos de los terrenos con pendientes superiores al 0,3%. Profundidades mínimas. El tope de la bancada debe estar como mínimo 450 milímetros de la superficie en áreas no transitadas por vehículos y 750 milímetros como mínimo de la superficie en áreas transitadas por vehículos. La distancia mínima entre el nivel superior de los ductos y la rasante del terreno será en baja tensión 0,40 metros y en alta tensión 0,90 metros. Las longitudes máximas entre las tanquillas y sótanos serán para tramos rectos con pendiente uniforme a 150 metros. Para tramos en curvas con radios de curvatura entre 70 y 100 metros, la longitud máxima será de 95 metros. Para tramos en curvas con radio de 50 a 70 metros, la longitud máxima será de 60 metros. Los cambios de pendientes no afectan las longitudes. Los radios de curvatura. El radio de curvatura en ningún tipo de bancada será menor de 40 metros. Se efectuarán de lo anterior y siempre que el radio no sea menor de 20 metros. Aquellos casos que porque las circunstancias de la obra no sea posible cumplir con este requisito, en cuyo caso se requerirá la aprobación previa de la fiscalización o inspección. El recubrimiento de concreto. La resistencia mínima de concreto debe ser de 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados a los 28 días, exceptuando los cruces de vía, los cuales se debe utilizar la resistencia mínima de 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados como mínimo. A este recubrimiento se le debe añadir óxido férrico, mezclado en la proporción de 10 kilos por cada metro cúbico de concreto. El vaciado se debe hacer de un extremo a otro del ducto de forma contigua, con el fin de permitir libertad de expansión a los tubos bajo la presión de concreto. En ningún caso el vaciado se hará desde cada extremo hacia el centro de la sección, para el caso de bancadas con tubo. Toda la tubería destinada a paso de conductores de alta tensión deberá ser recubierta de concreto, debiendo ser este de 80 kilogramos sobre centímetros cuadrados. De resistencia a la compresión, la tubería de baja tensión irá directamente enterrada, excepto cuando encima de ello vaya a existir un tránsito de vehículos, en cuyo caso deberá recubrirse con concreto. La colocación de las tuberías. La tubería para instalaciones subterráneas entre tanquillas o sótanos se colocará de la siguiente forma. La distancia mínima entre el tubo y la pared de la zanja será de 7,5 centímetros. La distancia mínima entre dos tubos será de 5 centímetros. Para garantizar un revestimiento uniforme de tubería se colocarán de 5 centímetros como mínimo entre el terreno y los ductos a cada 2,5 metros. Además, cuando sean varias tuberías en paralelo, se colocarán separadores horizontales a la misma distancia anterior. La unión de los tubos se hará de la forma siguiente. Las tuberías a emplear deben ser de acuerdo a los diseños y especificaciones del proyecto. Los tubos se unirán por medio de accesorios de unión aprobados para evitar la entrada de agua, instalados de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes. Las conexiones de los ductos a cajas de empalme deben ser efectuadas utilizando conectores roscados a prueba de agua en las rocas prefabricadas existentes. La curvatura de los tubos se llevará a cabo de tal manera que no resulte dañado el revestimiento de los mismos, ni que su diámetro resulte sensiblemente reducido. Todos los conductos deberán estar desprovistos de bordes cortantes o superficies abrasivas que puedan dañar el aislante del conductor. La limpieza y el acabado.
Una vez terminadas las operaciones de colocación de las canalizaciones y a cabo se procederá a una limpieza de los ductos para evitar obstrucciones en el momento del cableado. Para ello, se introducirá en el ducto un rascador de goma o cuero con un diámetro ligeramente superior al tubo, de tal forma que garantice la limpieza total del ducto para tramos mayores de 20 metros. Se podrá utilizar aire comprimido para la limpieza. Después de proceder la limpieza de la tubería, se dejará dentro de ella un alambre guía en todos los tramos mayores a 30 metros. Para facilitar el paso posterior de los conductores, este alambre será de hierro galvanizado o acero de un calibre no inferior a 10 Norben. Se dejará suficiente longitud de alambre en las salidas para su enganche posterior y para asegurar que no se pierda dentro del tubo. Al mismo tiempo, se recomienda colocar marcas de identificación en ambos extremos de los ductos al fin de diferenciar los correspondientes a cada bancada cuando haya haz de una convergente. Al instalarse los ductos cuyo uso no ha de ser inmediato, se taparán los extremos con tapones de madera o anime de fácil remoción y perfectamente adaptados a forma del ducto para impedir la entrada de materias extrañas durante la construcción o después de ella, hasta cuando los conductores sean correctamente instalados. Relleno y compactación de zanja. El relleno sobre la capa de concreto pobre que cubre la bancada de ductos debe ser de material proveniente de la excavación. El material debe colocarse en capas compactadas, de un espesor igual o menor a 20 centímetros. Cada capa será compactada por medios mecánicos o manuales hasta alcanzar una densidad igual o mayor a 90% en campo traviesa y 95% en paso vial, de la densidad máxima seca determinada según el método Proctor modificado. Cada capa de material a compactar deberá humedecerse con agua fría a fin de lograr la densidad deseada. En caso que lo decida la fiscalización, se deberá utilizar material de relleno de un terreno cercano que ha sido previamente aprobado por la fiscalización.